A ver, vamos a entrarle de lleno a esto. Lo que de verdad separaba a un genio como Steve Jobs del resto no era nada más su inteligencia, sino una habilidad casi sobrehumana para filtrar la realidad. Hoy vamos a desmenuzar ese filtro, esa capacidad de distinguir lo que es esencial de lo que es, simple y sencillamente, irrelevante. Y esta frase es la clave de todo el asunto. No se trata de a qué le dices que sí, se trata de rechazar activamente todo lo demás. Esta idea, en apariencia tan simple, es la base de la filosofía que no solo transformó a Apple, sino que define a los innovadores más disruptivos. Ok, para entender esta forma de pensar, primero tenemos que dejar bien claros dos conceptos que gobernaban el mundo de Jobs, y que la verdad podemos aplicar al nuestro, la señal y el ruido. La señal es la verdad pura, la esencia de un proyecto, es el propósito, la razón de ser de algo. Es súper clara, potente y directa. Pensemos en la simplicidad de usar un iPhone por primera vez. Bueno, eso es la señal. ¿Y el ruido? Bueno, el ruido es todo lo demás. Son esas juntas que pudieron ser un correo, son las funciones que nadie pidió, las opiniones de comités que acaban diluyendo una idea genial. Es básicamente cualquier cosa que se interponga en el camino de la señal. Cuando los vemos así, uno al lado del otro, queda clarísimo que esto no es una elección que se hace una sola vez, es una batalla constante. Todos los días, en cada decisión, los líderes se enfrentan a la tentación del ruido por encima de la claridad de la señal. Ahora pasemos a ver cómo Jobs no solo hablaba de esta filosofía, sino que la aplicó de una forma implacable. No eran solo palabras bonitas, fueron las acciones que literalmente salvaron a Apple. Hay que imaginar la escena. Una empresa al borde de la quiebra, ahogada en su propia complejidad. Tenían de todo: impresoras, consolas de videojuegos, un caos total, un ruido que era ya ensordecedor. Y entonces, en un movimiento que ya es legendario, Jobs agarró un marcador y eliminó este porcentaje de los proyectos de Apple. Un 70%. Así, de un plumazo, adiós. Desaparecieron. El resultado, una claridad absoluta. Pasaron de tener docenas de productos mediocres a solo 4, pero enfocados en la excelencia. De repente, cada ingeniero, cada diseñador, cada vendedor en Apple sabía exactamente cuál era la misión. La señal por fin era nítida. Su método se puede resumir en estos 3 filtros. Primero, la poda radical, para simplificar. Segundo, usar el no como una herramienta creativa, como cuando quitó el teclado físico del iPhone, algo que en ese momento era una locura. Y tercero, confiar en la intuición, porque a veces preguntarle a la gente qué quiere es solo generar más ruido. Pero ojo, Jobs no fue el único. Este patrón se repite en otros innovadores, lo que nos lleva a una comparación fascinante con otra figura titánica, Elon Musk. O'Leary, a quien muchos conocen por Shark Tank, tuvo una perspectiva única al trabajar con Jobs, y él nos da una forma casi matemática de entender la eficiencia con la que estos dos genios operaban. Y miren, este gráfico lo deja clarísimo. O'Leary dice que Jobs era brutalmente eficiente, operando más o menos con un 80% de señal. Pero Musk es otro nivel. Él intenta operar al 100% de señal, eliminando por completo cualquier cosa que huela a ruido. Entonces, el punto crucial es la diferencia de grado. Jobs filtraba el ruido social y de mercado. Lo mantenía a raya en un 20%. Musk, por otro lado, intenta eliminarlo por completo de su realidad. Si algo no se basa en las leyes de la física o no ayuda directamente a la misión, para él simplemente no existe. Cero filtro social, cero cortesías, solo señal. Claro que operar con este nivel de pureza, de señal pura, tiene un costo. Y es un costo enorme, tanto a nivel personal como para las organizaciones que lideran. Esta búsqueda implacable de la señal a menudo significa sacrificar las normas sociales. Genera una tolerancia cero al error, a la ineficiencia y crea culturas de trabajo increíblemente demandantes. La misión lo es todo. Y lo que se considera ruido, incluidas las personas, a menudo se elimina sin pensarlo 2 veces. Y a todo esto, ¿por qué nos debería importar? Porque la lección fundamental aquí es que la mayoría de la gente opera con la proporción completamente invertida. La cruda realidad es que la mayoría pasa el 80% de su día en el ruido. Correos que no importan, juntas sin propósito, distracciones por todos lados. Y solo dedican un escaso 20% a la señal, al trabajo que de verdad importa, el que genera un impacto real. El chiste es justamente invertir esa proporción. Entonces, ¿cómo le hacemos para aplicar esto? Son 3 filtros. Primero, definir el núcleo, esa única cosa que hace que todo valga la pena. Segundo, y esto es lo más difícil, aprender a decir no a las buenas ideas que nos desvían. Y tercero, buscar siempre la elegancia, la simplicidad.
que es la máxima expresión de la señal. A final del día, amplificar la señal y callar el ruido no es solo una estrategia de negocios o una moda minimalista. Es un mecanismo de supervivencia para poder crear algo que valga la pena y que dure en un mundo que siempre tiende al caos y a la distracción. Y todo esto nos lleva a una última idea. Musk no solo tiene esta filosofía, sino que la ha sistematizado en un algoritmo súper práctico para eliminar el ruido de cualquier proceso. Así que la pregunta queda en el aire. ¿Les gustaría que en la próxima entrega desmenucemos ese famoso algoritmo de 5 pasos? Quienes estén interesados, dejen el hashtag 5 pasos en los comentarios. Si llegamos a los 1000 likes, lo preparamos para la próxima. Muchas gracias por habernos acompañado.